Muy bien chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy entramos a un nuevo tema de física que es factores de conversión y que espero que entiendan muy bien porque este tema es muy importante, ¿sí? Ahora mismo vamos a aprender y ahora desde que ya hemos aprendido vamos a tener que usarlo en cada uno casi de los temas que vamos a llevar hasta que salgan del colegio. Sí, o sea que este tema es muy importante. Así que tenemos que entenderlo bien y atiendan por favor, ¿sí? Listo, entonces empezaremos. Pero antes de entrar directamente a lo que es factores de conversión, tenemos que definir ciertos términos. Entre estos, el primero que vamos a hacer y que vamos a definir es este de magnitud. ¿Qué es la magnitud? La magnitud la podemos definir como todo aquello que se pueda medir o como todo aquello que pueda ser medido, ¿sí? Y un error que siempre se comete al escuchar esta definición es confundirlo con objetos, ¿sí? Por ejemplo, si decimos que todo aquello, bueno, que la magnitud es todo aquello que se pueda medir, ustedes me van a decir que puedo medir entonces la mesa o su mesa, puedo medir su cama, podemos medir su piso. ¿Se entiende? ¿Sí? Pero en este caso estamos midiendo objetos, sí, como tal. Pero en este caso no estaríamos hablando de objetos, directamente hablando de magnitud, sino que vayamos a ese ejemplo más o menos. Si digamos nosotros quisiéramos medir su mesa, ¿sí? O su hoja, o su libro, lo que sea, agarraríamos, digamos, una regla, ¿cierto? Que sería el instrumento. Y empezaríamos a medir, ¿sí? Pero con esa medición de manera más grande, ¿qué estaríamos midiendo? ¿Sí? Ya no tanto el objeto, obviamente. ¿Qué estaríamos midiendo? Estaríamos midiendo la longitud que tiene ese objeto, ¿sí? Si hagas una regla, en este caso. ¿Se entiende? Si hago un flex o lo que sea, puedo medir directamente la longitud que puede haber desde un extremo bueno, desde una esquina de su cuarto hasta la otra esquina. Mediríamos la longitud también, ¿se entiende? Entonces, esta longitud viene siendo una magnitud. ¿Se entiende? Eso es lo que necesito. La longitud también se puede medir, obviamente, es lo que decimos. Por eso llamamos a las magnitudes como todo lo que se pueda medir. Pero obviamente, entonces, las magnitudes no vienen siendo solo una. En este caso no puede ser solo la longitud, sino hay más. Podríamos decir que, digamos, si yo quisiera medir unas uvas y lo pongo en una balanza, ¿qué estaríamos midiendo ahí? Ah, y aquí también cometemos un error que en física no se debe cometer. Ustedes me van a decir que cuando yo lo pongo en una balanza estamos midiendo ¿qué cosa? Su peso, ¿cierto? Y eso me van a decir todos. Pero lamentablemente no es cierto. Cuando lo medimos en una balanza, cualquier cosa, no sé, si ustedes se han pesado, o bueno, mejor dicho, se han puesto en una balanza, lo que ustedes están midiendo es su masa. ¿Sí? ¿Por qué lo confundimos con el peso? Porque ya estamos acostumbrados en todo lugar de nuestras casas, en todos lugares, siempre nos dicen que es el peso. Dame tanto de cosas, estamos midiendo su peso y el peso y el peso, ¿cierto? Pero en física estamos mal, ¿sí? Luego vamos a entender la diferencia en siguientes temas. Pero en este caso lo que quiero que entiendan que en este caso que cuando nosotros medimos algo en una balanza, estamos midiendo su masa. Entonces la magnitud como tal es la masa, ¿sí? Otra magnitud, por ejemplo, si nosotros viéramos a una persona coser, ¿sí? Y cronometráramos eso, ¿sí? Para ver, digamos, directamente qué tan rápido puede ser, digamos, ¿cierto? Cronometráramos directamente lo que está cosiendo. ¿Qué estaríamos midiendo con este cronómetro? ¿Sí? O en todo caso, aparte del cronómetro, podríamos usar un reloj. Bien, ¿qué estaríamos midiendo entonces? Estaríamos midiendo el tiempo. ¿Se entiende? Entonces, estas vienen siendo ejemplos de magnitudes. En este caso, la longitud la podemos medir, por eso está en su definición. La masa se puede medir y el tiempo también se puede medir. ¿Se entiende? Por eso decimos que una magnitud es todo aquello que se pueda medir. Pero ojo, ya les dije que no podemos confundirlas con objetos, que quede claro. ¿Sí? Muy bien, espero que sí entendí esta parte. Ahora, entre las magnitudes hay diferentes. Una de estas son las magnitudes fundamentales y las otras son las magnitudes derivadas. Bien, en este caso las magnitudes fundamentales, ¿cómo las definimos? Que como la base para formar magnitudes derivadas. Sí, en este caso, estas magnitudes como tal no provienen de otras. Sí, son magnitudes que ya están dadas y que nos sirven de base para muchas otras más. ¿Listo? Ahora, en las magnitudes derivadas es, digamos,
por así decirlo, lo contrario, porque nos dicen que están expresadas en función de las magnitudes fundamentales, o sea, que estas magnitudes derivadas siempre van a estar en base a estas magnitudes fundamentales. ¿Listo? Entonces entenderemos bien cuáles son estas magnitudes fundamentales. ¿Sí? Y aquí vamos a tener, aquí acuñar otro término. En este caso vamos a tener una magnitud y vamos a tener una unidad de medida. Ahora, ¿qué es la unidad de medida? Vamos a poner el ejemplo ahorita, ¿sí? Si yo tuviera una magnitud y hemos visto los ejemplos, una de esas magnitudes es la longitud, ¿sí? Ahora, la unidad de medida, ¿qué sería? Es en lo que estamos midiendo esa longitud. ¿Sí? Ya hemos visto que la longitud podemos medirla con ciertos instrumentos, ¿cierto? En este caso, digamos, su regla, un flexo, no sé, y más cosas así, ¿cierto? En este caso, si la longitud yo lo midiera con un flexo, digamos, ¿en qué lo puedo medir? Lo podemos medir como unidad de medida en metros, ¿cierto? Y su símbolo es la M, así nada más. ¿Se entiende? Entonces, la unidad de medida es en qué estamos midiendo esa magnitud, ¿se entiende? Y eso tienen que tener bien en claro también, ¿sí? Ahora, otra magnitud que hemos visto y que es parte de las fundamentales es la masa. ¿La masa en qué la medimos? En kilogramos, que es una unidad de medida. El tiempo, ¿en qué podemos medirlo? En segundos, y su símbolo es S nada más. ¿Sí? Ahora, estas son las que hemos visto ahorita, ¿sí? Son magnitudes fundamentales, que quede claro. ¿Listo? Ahora, de estas hay más. ¿Cuáles vienen siendo? Una de estas es la temperatura. La temperatura también tiene una manera de medirse. Se mide en Kelvin. Bien, otra, la intensidad de cociente, que se mide en amperios. También está la intensidad luminosa, que se mide en candelas. Y una que aquí no la puse, que es, digamos, la cantidad de sustancia o la cantidad de materia, que se mide en mol. ¿Listo? Que eso no está acá. Ahora, todas estas que están aquí en esta pequeña tabla son las magnitudes fundamentales, que quede claro, ¿sí? Ahora, también vamos a ver las magnitudes derivadas, que igual obviamente son magnitudes, o sea, tienen sus nombres de magnitudes, y también tienen su unidad de medida, o sea, en qué se están midiendo. Bien, una de estas magnitudes va a ser la velocidad, ¿sí? Ahora, esta velocidad, ¿en qué la vamos a medir? Normalmente siempre se mide en metros por segundo, así se lee, ¿sí? Metros por segundo. O también puede ser kilómetros por hora y así. Pero ahora lo que quiero que entiendan y diferencien entre estas fundamentales y derivadas es justamente esto que está en la unidad. Por ejemplo, esta unidad de medida de la velocidad, que es esta, fíjense, que está mezclado en dos, o sea, mejor dicho, con dos. Arriba que está el metro y abajo que está el segundo. ¿Cierto? Estoy mezclando dos unidades. Y fíjense que esas dos unidades están en las magnitudes fundamentales. El metro está con la longitud, ¿cierto? Y el segundo está con el tiempo. Entonces, para la velocidad estoy mezclando la longitud con el tiempo. ¿Sí? A eso nos vamos, que las magnitudes derivadas siempre están en función de estas magnitudes fundamentales. ¿Se entiende? ¿Sí? Siempre es, digamos, por así decirlo, la mezcla de esas magnitudes. Otra de estas magnitudes derivadas, ¿cuál sería? Digamos, la fuerza, que vendría a ser, en este caso, el newton. Y el newton vendría a ser esto. Fíjense que estoy mezclando aún más. El kilogramo es masa, es una magnitud fundamental. El metro es otra magnitud fundamental, que en este caso es de longitud. Y el segundo, que es de tiempo, que también es otra magnitud fundamental. Y estamos mezclando más. ¿Se entiende? Entonces, las magnitudes derivadas siempre están en base a estas magnitudes fundamentales. ¿Listo? Otra puede ser el volumen. Y el volumen normalmente se mide en metros cúbicos o en metros elevado al cubo. En este caso, a la tercera sería. ¿Sí? Fíjense que aquí directamente solamente es el metro, pero aquí al decir que esté elevado al cubo, como ya les han enseñado, significa que se está multiplicando. Sería metro y por metro. O sea, hay 3 metros. ¿Cierto? Y ya es como una mezcla en sí, ¿se entiende? Y así hay muchas más, solamente estoy poniendo como ejemplo de estas magnitudes derivadas a estas 3, pero hay muchas más de estas, ¿bien? Que siempre van en función de las magnitudes fundamentales. Eso es lo que yo necesito que entiendan, ¿perfecto? Muy bien. Ahora bien, vamos a seguir con lo que ya es lo que nos compete en este caso. Los factores de conversión. Un factor de conversión es el proceso de equivalencias numéricas que permiten la conversión o transformación de unidades de medida.
¿sí? Ahora, si entendemos bien esto, nos está diciendo que es conversión y transformación, o en este caso, o transformación de las unidades de medida. ¿Sí? Si nos acordamos bien de lo que hemos visto en la tabla de más antes y vemos las magnitudes y las unidades de medida, en este caso vamos a manejar normalmente solamente tres cosas: la longitud, y que la medíamos en metros, la masa, que la medíamos en kilogramos, y el tiempo, que lo medíamos en segundos, ¿cierto? Pero fíjense que en este caso, al tener magnitudes, estas magnitudes no solamente se pueden medir en una sola cosa, ¿sí? Hemos dicho que la longitud la medimos en metros, ¿sí? Pero no solamente se puede medir en metros, la podemos medir en más cosas, ¿sí? También la podemos medir en kilómetros, o también puede ser en millas, puede ser en centímetros y demás. ¿Se entiende? ¿Sí? En este caso, dense cuenta que solo la longitud puede ser medida en muchas cosas. ¿Se entiende? Ahora también puede estar también medida en pulgadas. Si nos fijamos ahora para la masa también puede ser medida de diferentes. Una de estas cosas era el kilómetro, mejor dicho, perdón, el kilogramo. Pero también puede ser medida en gramos, en libras, en toneladas y también en arrobas. ¿Sí? Dense cuenta que algunos de esos normalmente ya los hemos escuchado. En libras es cuando van a comprar ciertas cosas. Digamos, cuando van a comprar las dos, les dicen cuántas libras, 1 libra, 2 libras y así. Estamos midiendo la masa, ¿cierto? Y directamente también arrobas han de escuchar cuando van a comprar papa, es mejor dicho a veces escuchar, ¿cierto? Siempre les preguntan cuántas arrobas van a querer, digamos, 1 arroba, 2 arrobas, 3 arrobas, ¿se entiende? Y así vamos. Y el kilogramo normalmente lo utilizan al comprar carne, si no me equivoco, ¿sí? Pero no, lo que no hablan es así, como tendría que hablarse, kilogramo, ¿sí? Porque normalmente le dicen kilos nada más, 1 kilo nada más, 2 kilos nada más. Pero lo correcto sería decir kilogramo, porque estamos hablando de masa, ¿sí? Ahora bien, el tiempo es lo mismo. En este caso hablamos en segundos, como hemos dicho al inicio, ¿sí? Pero no siempre es eso, podemos hablar en más cosas. En este caso, el segundo es lo más bajo, digamos, que podemos tener. Si aumentamos más, si juntamos segundos, ¿en qué más podríamos medirlo? En minutos. Si unimos muchos minutos, vamos a tener horas. Si tenemos muchas horas, vamos a tener días. Y así, si tenemos días, vamos a formar el año. Y si tenemos muchos años, podemos medirlas también en siglos. ¿Se entiende? De esta manera, si se dan cuenta, hemos notado que cada una de estas unidades se puede medir en diferentes cosas, en metros, kilogramos, gramos, libras, días, años y esas cosas, ¿sí? Ahora, los factores de conversión hacen énfasis a estas unidades de medida, ¿sí? A transformar esto. Por ejemplo, si yo puedo transformar de metros, o bueno, digamos 5 metritos, puedo transformarlo a centímetros, o puedo transformarlo a pulgadas, o a kilómetros, o a millas, ¿sí? Y de masa lo mismo, si tuviera gramos lo puedo transformar a kilogramos, a libras, a toneladas o a arrobas. Y del tiempo lo mismo, si tuviera horas lo puedo transformar a segundos, a días, a años o a siglos. ¿Se entiende? ¿Sí? Pero la idea fundamental en qué radica, en que no puedo transformar de una magnitud a otra magnitud. Por ejemplo, no puedo transformar yo de metros a gramos. No se puede, porque estoy hablando de metros de la magnitud que es longitud. Y si quisiera transformarlo a gramos, estamos hablando de masa. No puedo yo transformar de algo que es longitud a algo que sea masa. No se puede. Siempre tiene que estar en una sola magnitud. En este caso, si yo quiero transformar solamente de longitud, siempre va a ser en sus unidades de longitud. De metros a kilogramos, a millas, a centímetros, a pulgadas, a yardas, a muchas cosas más. ¿Sí? ¿Se entiende? Espero que se entienda, ¿sí? Pero obviamente vamos a entenderlo tal vez un poco mejor haciendo los ejercicios. En este caso también vamos a ver ahora que para esto vamos a tener que usar estas tablas de conversión. Y esto les voy a poner en su, ¿qué se llama? En su archivo y en la tarea que van a hacer, ¿listo? En este caso aquí vamos a entender tablas de conversión como qué, como las equivalencias que hay. En este caso, digamos, si veo longitud, voy a ver que 1 metro tiene 100 centímetros. 1 kilómetro tiene 1000 metros, aquí está. Una milla terrestre tiene 1609 metros. Una milla náutica tiene 1852 metros. Y así, el pie en pulgadas, pie y así.
¿Se entiende? Son las equivalencias y estas son las que vamos a usar para hacer los ejercicios. En masa también hay de 1 kilogramo a 1000 gramos, de 1 kilogramo a libras, de libras a gramos y así. ¿Se entiende? Muy bien. Espero que se haya entendido, chicos. En los ejercicios, como les digo, vamos a entender un poco mejor y espero que